Hola chicos, les saluda el profesor Marco Campos y en esta ocasión para poder explicarles el interesante tema que es continuación de lo que vimos ya la semana anterior acerca de los fenómenos luminosos, dirigido para ustedes, para el primer año de secundaria en el curso de Ecología. Y bien, lo primero que tenemos que hacer es entender qué fenómenos luminosos hemos visto alguna vez o conocemos. Yo les voy a presentar una serie de fenómenos que para todos nos es conocido, por lo menos algunos de ellos los hemos observado en algún documental, o por último lo hemos visto en vivo o en directo, tal vez en la calle. Observemos el arco iris. ¿Quién no ha visto un arco iris, cierto? Intriga bastante entender la formación de un arco iris, pero tiene una explicación científica y justamente vamos a darla al momento de que estemos dentro de la parte explicativa de alguno de los fenómenos de la luz. Así que es un fenómeno que causa para algunos mucha alegría cuando observan el arco iris en la calle o en el campo, pues siempre es señal de un buen augurio, dicen, ¿no? Pero bueno, tiene una explicación científica su formación. Acá tenemos el disco de Newton. Newton fue el que por primera vez descompuso la luz en 7 colores en el siglo XVII. Ahora, él para esto utilizó un prisma. Ya vamos a ver más adelante, no se preocupen con mayor detalle esto. Pero lo interesante es que también reconstruyó la luz. Es decir, así como la pudo separar en los colores que ya les comenté, también pudo hacer el proceso inverso. Es decir, que de los colores regresarlo a la luz normal. Y una de las maneras para poder explicar que los 7 colores unidos forman la luz natural es justamente este disco. Este disco, al momento de girar a una velocidad considerable, nos damos cuenta que pierde ya todos los colores y se convierte en una sola tonalidad de color blanco, ¿correcto? Así que ahí está una demostración más justamente de la recomposición de los colores en el blanco. Bueno, veamos. El circuito mágico del agua. Bueno, si han tenido la suerte de ir al circuito del agua en Lima, habrán notado que pues es un espectáculo notable de luz y de agua, ¿no es cierto? Y vemos cómo es que eh, las ondas luminosas, los rayos de luz, pueden utilizar sus propiedades para poder formar figuras, para poder iluminar de manera particular cada uno de los de las gotas de agua. Y sin ir muy lejos, aquí en Trujillo también tenemos un parque de las aguas, donde observamos que en forma de arco se están dispersando, distribuyendo las aguas, ¿cierto? Entonces, y cuando se iluminan, es como que los rayos de luz quedan atrapados en el agua. Entonces, esa es una explicación también para decir el por qué sucede eso. Vamos a ver que eso se debe a la reflexión de la luz al interior de esos chorros de agua. Otra aplicación justamente de la reflexión es la fibra óptica. Desde que se descubrió, ahora se utiliza pues como transporte de los datos, ¿no? A nivel computacional. La fibra óptica lo que hace es reflejar la señal de luz a través de todo el cable y como ustedes sabrán, las velocidades en este caso de la luz son enormes, así que por esta razón la transferencia de datos se hace con mayor eficiencia, utilizando lo que es ahora conocido como la fibra óptica. Bien, a continuación, este fenómeno que estamos observando aquí del vasito con una imagen atrás y que se le rellena con agua, también justamente es un fenómeno que no sé si les ha pasado, pero cuando ustedes tienen justamente un vaso con agua y quieren observar lo que hay detrás de él, observamos que la imagen se refleja, ¿no es cierto? Así que también es un fenómeno luminoso que tiene una explicación lógica en uno de los procesos o uno de los fenómenos que vamos a ver a continuación. Muy bien.
y también el espejismo, que vendría a ser un fenómeno que es muy conocido, sobre todo aquellos que han viajado alguna vez en la parte delantera de un vehículo y pueden observar que a lo lejos, en carretera, se puede observar como si la carretera estuviera mojada, ¿no? Como si tuviera agua. Sin embargo, a medida que nos acercamos pasamos los kilómetros, eso se va dispersando y ya no se ve el agua. También obedece a un fenómeno luminoso que también vamos a explicar más adelante. Así que, chicos, en nuestro planeta y a nuestro alrededor existen innumerables fenómenos luminosos que tienen una explicación, pero que son posibles de explicar siempre y cuando ustedes conozcan tres fenómenos fundamentales. ¿Cuáles son esos fenómenos? Hablamos de la reflexión, la refracción y la dispersión. Entendiendo y conociendo estos tres, ustedes van a poder explicar cualquier tipo de fenómeno que conozcan, o por lo menos leer de qué se trata y entender a qué se refiere el hecho de que suceda. Muy bien. Entonces empezamos con el primer fenómeno luminoso. La reflexión. ¿Qué será la reflexión de la luz? Bueno, es el cambio de dirección que experimenta un rayo luminoso al chocar con una superficie pulida y opaca, como la de un espejo, por ejemplo. Gracias a la reflexión podemos ver los objetos, pues todos reflejan la luz. Bueno, vamos a explicar más adelante cómo es esto de que podemos observar los objetos, porque también hay un color para cada objeto, ¿no es cierto? Y eso tiene una explicación que más adelante la vamos a hacer. A ver, veamos. Miren, hay dos tipos de reflexión. Una reflexión especular y una reflexión difusa. La reflexión especular es aquella que es, digámoslo así, perfecta. Los rayos luminosos inciden sobre una superficie pulida y se reflejan de esta manera, como estamos observando acá. Ahora, si tenemos una superficie que es rugosa, no es uniforme, entonces en esos casos se produce una reflexión difusa. Bueno, acá tenemos los elementos de la reflexión. Miren, tenemos el rayo de luz incidente, o sea, un rayo incidente. Tenemos el rayo reflectado o reflejado. Y acá tenemos dos ángulos, un ángulo I y un ángulo R. Aquí hay que tener en cuenta algo muy importante y esa es una de las primeras leyes, que para que se cumpla que esos dos son la reflexión del otro, uno de ellos, significa que los ángulos de incidencia y de reflexión tienen que ser iguales. Ahí está. Entonces, esa es una de las propiedades. No vamos a ahondar en las propiedades de la reflexión porque no corresponde al tema de hoy, pero sí que conozcan por lo menos de qué se trata la reflexión de la luz y entender cuáles son los elementos que lo componen. Vamos a ver acá una imagen a manera de corto video, donde observamos el rayo de incidencia, el rayo reflejado y los ángulos que se forman justamente con la normal, es decir, con la línea vertical. ¿Ok? Muy bien. Entonces ya vimos lo que significa la reflexión de la luz. Este fenómeno nos permite explicar lo de la fibra óptica, lo del paseo de las aguas, ¿ok? Porque los rayos se quedan atrapados reflejando entre sí. Ahora sí continuamos y veamos la refracción. ¿Qué será la refracción de la luz? Bueno, es la desviación que experimenta un rayo luminoso al pasar de un medio a otro de diferentes densidades. Es decir, justamente lo que pasaba con el vaso con agua, ¿no es cierto? Cuando veíamos sin agüita, la única sustancia en este caso era el aire. Pero cuando ya observa a través del agua, entonces las ondas luminosas, al pasar por el agua, como es de diferente densidad, entonces se desvían o digamos así, ya no tendrían el mismo índice, no tendrían la misma incidencia. ¿Ok? Bueno, un ejemplo de la refracción de la luz es justamente cuando colocamos también
en un vaso, una cucharita, y nos damos cuenta de que la cuchara como que se quiebra, ¿no? O aparece distorsionada la imagen. Ahora sí, veamos. Lo que les comentaba. ¿Qué pasa cuando colocamos un objeto dentro de un vaso con agua? Nos damos cuenta que los rayos de luz cambian de dirección. Es decir, lo que tú usualmente observas por aquí, cuando lo observas desde la parte superior, nos damos cuenta que se ha formado, se ha deformado en todo caso el objeto. Y esta deformación es hacia arriba, como ustedes podrán notar, ¿no? En la imagen acá en vivo. Bueno, más o menos así funcionan los rayos de la refracción. Hay un rayo de incidencia y hay un par de rayos que son justamente de la refracción. En este caso, a ver, veamos. Los elementos de la refracción de la luz. Como siempre tenemos un rayo incidente, pero esta vez tenemos un rayo refractado. Y no solamente tenemos un rayo refractado, también tenemos dos ángulos. Acá teta 1 y teta 2. Teta sub 1 sería, ¿qué tipo de ángulo? El ángulo de incidencia. Y el teta sub 2 sería un ángulo de refracción, ¿no es cierto? Claro. Ahora, también hay que tener en cuenta estos valores de n sub 1 y n sub 2, porque vendrían a ser como observamos, vendrían a ser el índice de refracción en cada uno de los medios en los cuales estaba anteriormente los rayos, ¿no? Si tenemos acá el rayo incidente, estamos hablando de esta zona que tiene un índice de refracción y esta zona tiene otro índice, probablemente el agua. Muy bien, entonces ya vimos los dos primeros, la reflexión y la refracción de la luz. ¿Ok? ¿Qué será la difracción de la luz? Bueno, es la descomposición de la luz blanca en 7 colores. Recuerden que les comentaba acerca de Newton. Él fue el que justamente realizó por primera vez este experimento. Se realiza mediante un prisma. A pesar de que la luz aparece blanca, los objetos iluminados presentan distintos colores. Y siguiente, en el arco iris, a ver. Los 7 colores a los cuales hacía referencia la línea inicial, que fue la que obtuvo Newton al hacer pasar un haz de luz blanca por el prisma, en el arco iris aparece justamente la gama de los colores. Vamos a dar explicación entonces al fenómeno de la difracción. Miren, ahí está Isaac Newton atravesando el rayo de luz seguramente por un prisma, ¿no? Ok, y acá quiero por favor que presten mucha atención. Miren, esto es lo que sucede cuando hacemos pasar un rayo de luz por un prisma. La luz se va a descomponer en diferentes colores de acuerdo a la longitud de onda que tiene y va a ser, digamos así, separado por el prisma, la luz blanca, va a ser separado en distintos colores, en distintas longitudes de onda. ¿Ok? Muy bien, entonces ahí está. Y para redondear la idea, ¿cómo es la formación del arco iris por difracción de la luz? Bueno, miren, acá he elegido esta imagen porque con esta imagen me permite anotar también algo. ¿Saben qué? Cuando tenemos un arco iris y nadie le quiere hacer, digamos, caso para poder explicar cómo es que se origina ese arco iris, ahorita lo vamos a hacer. Mira, siempre el arco iris lo vas a poder observar cuando el sol está a tu espalda. De hecho, no hay otra. ¿Por qué? Porque cuando observes al arco iris es porque las moléculas o las partículas de agua que se encuentran en el aire hacen una especie de espejo o reflejan los rayos incidentes en el arco iris. Ahora, para poder observar correctamente un arco iris, por lo menos el arco iris pequeño,
El ángulo que deben formar sus vistas con la horizontal debe ser de 42 grados. De ese modo, decimos que podemos observar toda la amplitud del arco iris. Si no lo tuviera, entonces no podría formarse de esa manera. Y otra cosa también importante es que si dos personas están observando un arco iris, lo más probable es que no miren el mismo arco iris. Cada uno tiene una forma, una percepción de ver. Así que no podríamos decir que el arco iris es el mismo para todos. ¿Ok, chicos? Muy bien. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Borramos acá ese dibujito que estaba colado. Y bien, chicos, hay una pregunta interesante que hacer. ¿Cómo observamos entonces los colores de los objetos? ¿Por qué cuando observamos un tomate decimos que es rojo, por ejemplo? Bueno, la razón es porque todas las superficies naturales están compuestas de ese tipo de pigmentos. Estos pigmentos van a absorber determinados colores de la luz visible y van a dejar de lado otro color. Ese color que dejan de lado es lo que aparece en nuestras vistas y eso es el color que le asignamos a este elemento. ¿Ok? Muy bien. Entonces, acá tenemos una observación importante en la parte inferior. Dice, como podemos ver, el objeto negro no devuelve ningún color ni blanco, perdón. Los devuelve todos juntos. O sea, en el color negro, hay que tener en cuenta que el color negro significa que no devuelve ningún color. Miren, el cuello del polo que tengo puesto es de color negro. ¿Qué significa? Que los rayos de luz que inciden en el cuello del polo, esos rayos de luz quedan absorbidos por el cuellito. No refleja nada. Como no refleja nada, significa que el color que observamos para esto es de color negro. ¿Ok? Esa es más o menos la explicación. ¿Qué más? El azul, en cambio, los absorbe a todos, excepto el color que rebota hacia nuestros ojos. Es decir, rebota el color azul. Y bueno, cuando tenemos, por ejemplo, acá una pelotita de color amarillo, dice acá, todas las longitudes de onda son absorbidas por el objeto, en este caso una pelota. Pero solamente la luz amarilla es reflejada. Pues claro, hemos quedado que la manera en la cual observamos los colores de los objetos es porque reflejan una de las longitudes de onda que conforman el espectro visible. Entonces, en este caso, la pelotita refleja el color amarillo. Dice aquí, esta luz amarilla entra a nuestros ojos y es recogida por células sensibles a la luz en la retina. Muy bien. Ok, chicos, quería mostrarles un experimento muy breve, no lo he colocado como parte de la diapositiva, pero lo voy a mostrar en video, donde ustedes van a poder corroborar cómo es que podemos observar los colores gracias justamente a entender cuáles son los fenómenos luminosos que existen. Así que vamos a compartir rapidísimo para entender cómo es que se observan en este caso los colores distintos o cómo podemos justificar esto. Veamos. Bien, chicos, estamos entonces por proyectar este interesante video donde se muestra, digamos así, un pequeño experimento que nos va a servir para comprobar que el color de los objetos que se debe a que reflejan una parte de la luz, es decir, una parte de los rayos de los colores, es absorbida y otra parte es reflejada. Justamente podemos observar los colores debido a que reflejan una parte. Y bueno, y aquí también de pasada comprobar, dice que la energía de la luz se puede convertir en calor. Así que estén atentos, voy a compartir el sonido, voy a compartir el audio
bien. Listo, a ver, atento, por favor. Muy bien. Muy bien, chicos. Entonces, estuvieron observando el video y ahí se explica con bastante detalle a través de un experimento muy sencillo que ustedes también pueden hacerlo. No es nada ofensivo y por el contrario es bastante práctico. Con la lupa y los globos, observamos cómo es que los cuerpos pueden tener colores distintos a través del reflejo de la onda luminosa a la cual corresponde. Muy bien. Bueno, chicos, hemos llegado al final. Les dejo otras preguntas para que puedan comprobar lo que han aprendido en esta interesante sesión. No es complicada, muy sencillita nada más está, para que ustedes puedan resolver. Por ejemplo, en la parte inferior habla acerca de las diferencias entre refracción y reflexión, que es muy sencillo. El fenómeno del arco iris. Y explicar por qué, cómo es que dos aquí colores se pueden dar, el color blanco y el color negro. ¿Qué significa a nivel de los rayos luminosos? Bien, chicos, muchísimas gracias y felicitaciones una vez más por estar siempre atentos semana a semana, preocupados por querer aprender un poquito más a través de mi persona. Muchas gracias. No olviden que todavía estamos ante la pandemia y no podemos bajar los brazos en relación al cuidado. Más aún que si nos hemos cuidado al principio, que no había tantos casos, muy bien, hoy en día debe ser una continuidad. La higiene del lavado de manos, el poco contacto social también, son uno de los requisitos para que tengamos de alguna manera controlada la enfermedad. Bien, chicos, muchas gracias. Nos estamos viendo en la próxima sesión. Hasta pronto.